Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es día 9 de junio, 29 del mes de Sivan, Erev Rosh Chodesh. Esta noche, ahora sí, comenzaremos el primer día de Rosh Chodesh del mes de Tammuz y que Akadosh Baruj Hu quiera renovarlo para el bien y para la bendición. Vamos a continuar con nuestro estudio de Alajá acerca de la tefilá y hemos entrado en el aspecto, en los temas que tienen que ver con la santidad del lugar del rezo de la sinagoga. Quien está ante Dios durante el rezo debe saber que la vida y la bendición están en sus manos y que el Eterno no tiene obligación de satisfacer su deseo y por lo tanto su forma de pararse ante Él debe expresar humildad. A este respecto dijeron nuestros sabios en el Talmud de Babilonia, en el Tratado de Berajot, la persona no habrá de pararse sobre una silla, ni sobre un banquito o sobre un sitio alto para rezar, ya que no corresponde engrandecerse ante Dios, como está escrito en los Salmos, Mima amakim keratija Hashem, desde las profundidades te invocaré, oh Hashem. Si bien la sinagoga debe ser construida en el sitio más alto de la ciudad, a los efectos de conferirle honor e importancia. El Talmud nos dice en el Tratado de Shabbat, en el caso de quien reza, éste debe pararse ante el Eterno con humildad y por lo tanto tiene prohibido pararse en un sitio alto. Cuenta el Talmud, nuevamente en el Tratado de Ta'anit, sobre Rabbi Yonah, que era famoso porque sus rezos eran siempre escuchados. Y cuando le pidieron que rece por lluvia, se dirigió a un lugar profundo para cumplir con el versículo, desde las profundidades te invocaré, oh Hashem. Ahí rezó hasta que su plegaria fue aceptada y comenzó a llover. Por esta razón, se acostumbró en muchos lugares a establecer el sitio donde se para el oficiante en una de las partes más bajas, y por esta misma razón este último es denominado quien desciende al púlpito de rezo. La regla indica que el sitio alto prohibido por los rabinos para pararse sobre él a los efectos de rezar es aquel que tiene una altura a partir de los 3 palmos, es decir, unos 23 centímetros, que está sobre el nivel del suelo. Pero en la práctica, en un sitio que se eleva por debajo de esta medida, tampoco se debe de rezar. Esto obedece a dos razones. Primero, quien está parado sobre una piedra o un banquito, aunque tenga una altura de solo un palmo, teme perder el equilibrio y por lo tanto no puede concentrarse adecuadamente. Y en segundo lugar, si el suelo es liso y el oficiante se eleva por sobre este mediante un almohadón u otro objeto, daría la apariencia de encumbrarse y no corresponde rezar de esta manera. Pero sobre alfombras o esterillas que se acostumbran a extender sobre el suelo, se puede rezar a priori. Asimismo, quien reza sobre terreno inclinado o irregular no debe temer pararse sobre las partes más altas del mismo, siempre y cuando no supere al resto de los puntos de la superficie que los rodea en más de 3 palmos. Ancianos o personas enfermas, a quienes se les dificulta bajar de la cama, pueden rezar sobre esta, aunque se haya elevada sobre el suelo más de 3 palmos, pues no se percibe como un acto de soberbia. Si el sitio elevado se sostiene por sí mismo, es decir, tiene una superficie mayor a 4 codos por 4 codos, es decir, unos 2 metros por 2 metros, se puede rezar sobre este, ya que no se compara con los demás sitios alrededor, pues se le considera un lugar en sí mismo. Por lo tanto, cuando en la sinagoga hay 2 niveles, si el superior tiene una superficie de al menos 4 codos por 4 codos, se puede rezar sobre este. También cuando la superficie del sitio es menor a 4 codos por 4 codos, si está rodeado de tabiques, que se lo considera un lugar aparte o en sí mismo, y se puede orar en él. Otro tanto ocurre con las sinagogas en las cuales en el centro hay una tarima para uso del oficiante. Si ésta está rodeada de tabiques o su superficie es mayor a 4 codos por 4 codos, se puede rezar sobre la misma, ya que no debe ser medida en relación al resto de la superficie sinagogal que la rodea, sino que se la considera un espacio separado. Pero quien reza sobre esta tarima no cumple con la excelencia expresada en el versículo, desde las profundidades te invocaré, oh Hashem. De todas maneras, en esas sinagogas se prefirió construir una tarima para el oficiante y renunciar a la excelencia de quien desciende al púlpito de rezo, para permitir al grueso del público escuchar bien la voz del oficiante. Dijeron nuestros sabios, una persona debe siempre primero entrar a la sinagoga a una distancia de 2 puertas para luego rezar. Es decir, cuando la persona entra dentro de la sinagoga,
tiene que caminar una distancia mínima antes de empezar a rezar. A esta expresión se le dieron 3 interpretaciones diferentes y las 3 fueron aceptadas por la halajá. El primer significado es que quien viene a rezar debe primero ingresar a la sinagoga la distancia equivalente a 2 veces el ancho de 2 puertas pequeñas, es decir, unos 60 centímetros. Cuando el feligrés se queda parado en la puerta de la sinagoga, manifiesta que para él la plegaria es una carga y su ubicación ahí procura facilitarle una salida rápida. Así dice Rashi. Pero si su sitio fijo de rezo se encuentra cerca de la puerta de ingreso, entonces puede rezar ahí, pues todos saben que ese es su lugar habitual. Según esta idea, resulta claro que a priori no se debe rezar en el área exterior de acceso a la sinagoga, ya que si se ordenó no rezar en la puerta de entrada del lado de adentro, obviamente que no se debe hacer en el palier en el lado de fuera. El segundo significado es que una persona no ha de sentarse cerca de la puerta de entrada para no mirar hacia afuera y así distraerse. Según esto, corresponde no sentarse junto a una ventana que da al exterior de la sinagoga. El tercer significado es que quien viene a rezar debe aguardar unos segundos, el equivalente a atravesar 2 puertas, antes de comenzar a recitar sus plegarias, para así poder concentrarse. La cuestión de las 2 puertas alude e insinúa respecto de los 2 pórticos espirituales que el hombre debe atravesar antes de comenzar a rezar. Y todo esto a efectos de concentrarse. En el primero, debe distraerse de las cuestiones mundanas que alteran su tranquilidad, y en el segundo, debe orientar su intención a servir a Dios. Así es como nos dice el Maharal, en Netiv Avoda. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy, Bezrat Hashem, que podamos ir perfeccionando nuestra tefilá, la forma en la que rezamos, la actitud que mostramos en la tefilá, en la sinagoga, que nos recemos con las manos en los bolsillos, con los brazos cruzados. ¿Sí? Todas esas actitudes están demostrando una falta de respeto hacia Kadosh Baruj Hu y al hecho de que estamos en la sinagoga. Que no entremos apresuradamente con las palabras en la boca, sino que tomemos el tiempo necesario para empezar, para pensar en lo que vamos a hacer y así orientar nuestra plegaria realmente a Kadosh Baruj Hu. Nos vemos mañana, Bezrat Hashem.